Si por ahí no se escucha bien o quieren que repita algo, me pueden interrumpir sin ningún problema. Ok, estamos entonces con la tercera semana del desarrollo embrionario. Lo principal y la idea que no tienen que dejar de llevar a esta clase es que en el desarrollo de la tercera semana ocurre la formación del disco trilaminar. Es decir, en la tercera semana el embrión pasa a tener tres capas o tres láminas a partir de las dos que tenía en la segunda semana, que eran el epi y el hipoblasto. Entonces, se diferencian las tres capas germinativas o el embrión pasa a ser un disco trilaminar y además aparecen otras estructuras como la línea primitiva y la notocorda, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se van desarrollando. A este proceso de la formación de la diferenciación de dos capas a tres capas se llama gastrulación. Es el nombre del proceso de la transformación entonces. Entonces, es la formación de las tres capas germinativas. Repetimos, hay una orientación axial, es decir, que el embrión deja de ser un manojo de células sin un sentido en el que yo no puedo... eh, ya no puedo orientar arriba, abajo, derecha, izquierda, pasa a tener un eje, ¿sí? Pasa a estar orientado. Y se inicia con la formación de la línea primitiva en el día 15 a 16, ¿sí? Estas tres capas también son llamadas, estas tres capas son llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Son las tres láminas que se forman en esta semana. Es importante que conozcamos estas capas y qué derivan de ellos, pues ellas, o sea, que las capas son las predecesoras de todos los órganos del feto. Y muchas veces ciertas características a la morfología, como vemos en las células, a la función, y también van a ver más adelante que algunas de las transformaciones malignas tienen relación con el origen en la capa germinativa. Entonces es importante que sepan qué órgano deriva de cada capa. Tenemos acá citadas. Del ectodermo derivan el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial y órgano de los sentidos, la epidermis del pelo, uñas, glándulas subcutáneas, folículos pilosos, el cristalino del ojo, el esmalte de los dientes, la hipófisis y la glándula mamaria. Tendría que ser la capa más externa. La capa más interna, que es el endodermo, de él derivan el tracto gastrointestinal, el epitelio del tracto respiratorio, faringe, lengua, tiroides y paratiroides, las amígdalas, el hígado, el páncreas y el revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra. Y el mesodermo, que es la capa que se ubica en el medio de estas dos, derivan el corazón, todas las capas del tejido conjuntivo, hueso, músculos, cartílago, sangre, riñones, tracto urinario, sistema linfático, sistema gonadal y bazo. ¿Sí? Sepan todo esto. Entonces la gastrulación, que es la formación de las tres capas, representa el inicio de la morfogénesis o el inicio de los órganos. Se inicia con la formación de la línea primitiva en lo que es el epiblasto que teníamos hasta acá formado. La línea primitiva es un surco en la superficie libre del epiblasto con zonas sobresalientes a ambos lados, ¿sí? Una línea que está en el centro y que hace como una depresión, ¿sí? Como un pozo, ¿sí? Ya podemos ver en nuestro esquema de la línea primitiva. Tenemos el epiblasto en color celeste y vemos que donde aparece una depresión representada acá con esta línea oscura negra, esta es la línea primitiva, que es como una entrada, es cuando van entrando donde se van imaginando las células epiblásticas.
Y cuando ella aparece, podemos ya decir que el embrión tiene hacia un lado el polo cefálico y hacia el otro el polo caudal. ¿Sí? Eso es lo que acaba va a ser la cabeza, está en un extremo y en el opuesto está lo que van a ser eh, la parte inferior del cuerpo, ya sea las, la membrana cloacal que va a preceder a la formación del ano y también las extremidades inferiores. Y además, hacia el extremo cefálico, vamos a tener una fosita primitiva, que es una depresión, pero una depresión de forma eh, circular en vez de lineal, que está rodeada de una sobreelevación denominada nódulo primitivo. ¿Sí? En la fosita primitiva, que es una invaginación, entonces las células del epiblasto van entrando, se van invaginando ahí y se ubican entre el epiblasto y el hipoblasto y van reemplazando, o sea que miran del epiblasto al hipoblasto y la van reemplazando, van cambiando y van formando las tres capas, que va quedando más o menos así. Lo que estamos viendo acá en un corte longitudinal, vemos en este esquema en un corte transversal en el que vemos acá el nódulo primitivo y la línea primitiva. Y vemos como acá está representado en gris lo que vendría a ser la superficie libre del epiblasto y de acá van proliferando las células del epiblasto y van entrando, van invaginándose, reemplazando a las del hipoblasto para transformarse en endodermo, las que se quedan reemplazando esta línea representada en amarillo acá y reemplazando al hipoblasto son el endodermo. Las que quedan en el medio entre las que reemplazan al hipoblasto y las del epiblasto que quedan más o menos acá, vendrán a ser el mesodermo. Y las que quedan más por encima en el epiblasto se transforma para llamarse el ectodermo. Entonces, a medida que van migrando las células del epiblasto, van formando las tres capas a partir de esta línea primitiva que se ubica en el centro. Entonces, esta línea me permite identificar los ejes del embrión, me permite orientar. Ahí yo tengo ya arriba, abajo, derecha, izquierda. Y las células invaginadas forman el llamado mesoblasto o mesénquima, ¿sí? Que se ubica entre el epiblasto y reemplaza el hipoblasto y va a formar las tres capas germinales. El mesénquima forma los elementos conjuntivos del embrión y parte de él forma el mesodermo intraembrionario, ¿sí? Posteriormente, luego de servir de eje para que se vayan imaginando esas células y formando las tres capas, la línea primitiva desaparece al final de la cuarta semana. Si esto persiste al momento del nacimiento, origina a veces el llamado teratoma sacrococcigio, que es el tumor más frecuente en los recién nacidos, con una frecuencia de 1 en 35.000 recién nacidos y una malignidad de 10% al nacer y 50-70% a los 2 meses, ¿sí? Debe desaparecer entonces esta línea. De persistir, va a formar una patología tumoral que puede ser benigna o maligna. El otro elemento que también se formaba y citamos acá y se cita en la clase es la notocorda. La notocorda es un proceso, derivado de células mesenquimales que migran cranealmente, o sea, como tenemos un polo, migran hacia el polo craneal, hacia lo que llamamos placa precordal. Desde el nódulo primitivo formando un cordón, denominado primero proceso notocordal. La notocorda es una estructura cilíndrica, es decir, cilíndrica alargada, compacta, o sea que no tiene ningún espacio, es como un cordón. Acá la vamos en este esquema, vamos a ver viendo después cómo a partir de la línea primitiva y el nódulo primitivo van migrando las células mesenquimales hacia este lado, estamos viendo un corte longitudinal, hacia este lado que va a representar el polo cefálico del embrión y acá van proliferando. Entonces, para formarse la notocorda, proliferan las células del proceso notocordal, la fosita primitiva se proyecta dentro del proceso notocordal y su porción inferior se fusiona con el endodermo. Se abre entonces momentáneamente una comunicación entre la luz del conducto
es un conducto antes de ser una cuerda propiamente dicha, y el saco vitelino, que podemos ver en este esquema acá. Tenemos estas tres imágenes de arriba, representan esquemas de vista longitudinal del embrión, y abajo en estas tres imágenes un corte transversal de lo que es el embrión, y vemos como a partir de la fosita primitiva, representado acá en este naranja, vemos las células que van formando el proceso notocordal, van entrando y van migrando hacia el polo cefálico, que está hacia la izquierda acá. Al principio de su migración va teniendo un espacio acá, va haciendo un conducto primero notocordal que está en comunicación con lo que va a ser la cavidad amniótica. Luego este conducto se va cerrando y esta cavidad va perdiendo la comunicación, o sea que este conducto va transformándose en una cuerda y pierde la comunicación con la cavidad amniótica para formarse finalmente como una estructura compacta, o sea que sin espacios en el medio. Ya podemos ver cómo al principio el proceso notocordal es un conducto, luego va desarrollándose y cuando pierde la comunicación con el saco vitelino ya se forma como una cuerda, que queda acá cortada transversalmente. Una cuerda la vemos de forma redondeada. Aparte también este esquema nos sirve para ver cómo quedó el disco trilaminar formado ya. Vemos que en lo que vemos en celeste es lo que llamamos ya acá como ectodermo, ya no es más epiblasto, representado acá en rosa, un rosa medio oscuro, ya es el mesodermo, y en el medio del mesodermo vemos cómo separa el proceso notochordal en dos al mesodermo, un lado derecho y un lado izquierdo, y por debajo de la notocorda ya vemos esto representado en color amarillo, vendría a ser el endodermo. ¿Sí? Aparte vemos bien en el centro la notocorda de lo que ya es el disco trilaminar formado y el embrión que ya está orientado, que ya tiene un polo superior, inferior, derecho, izquierdo, anterior y posterior. Ya podemos ubicarla acá al feto, ya deja de ser un manojo de células que era visto de cualquier lado y va a ser más o menos el mismo. Entonces, repasando un poco la formación de la notocorda, se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el nódulo primitivo. Voy a pasar un poco otra vez acá. La membrana bucofaringea está ubicada, vemos, en el polo cefálico y es un lugar donde la lámina o la capa germinal del ectodermo está en contacto directo con el endodermo sin interposición de mesodermo, y es lo que en el futuro va a ser la boca, ¿sí? Va a ser la boca el inicio del tubo digestivo. En el lado opuesto tenemos la membrana cloacal, en que también solamente está del otro lado, pero también tenemos ectodermo y endodermo en contacto directo sin mesodermo de por medio, y es lo que va a formar el ano en el futuro, ¿sí? Entonces la notocorda se extiende de esta membrana mucofaringea hasta el nódulo primitivo y degenera, o sea que desaparece a medida que se forman los cuerpos vertebrales, pero persiste lo que es el resto de notocorda en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Si recordamos, anatómicamente describimos a los discos intervertebrales como que tienen un anillo fibroso en la periferia y un núcleo pulposo. Si el núcleo pulposo entonces es remanente, o sea que es de lo que queda de la notocorda. Y por encima de la notocorda, el ectodermo forma la llamada placa neural, que es el primordio o la primera etapa del sistema nervioso, que vamos a ver también en los esquemas siguientes. Acá podemos ver un corte transversal, una imagen vemos teñida con hematoxilina y eosina. Vemos representado acá con la letra N y más inferior lo que es la notocorda. Vemos que es cortado transversalmente, es redondo porque es una estructura como una cuerda, ¿sí? Sin espacios. Por encima sí ya vemos una estructura también de una forma tubular, pero con una luz que es el tubo neural, y por encima el ectodermo, ¿sí?
por debajo del endodermo, que es esta línea, y en el medio lo que vendría a ser el mesodermo, que forma estructuras, condensaciones del mesodermo, que son los somitas, que son estos, que vamos a ver en esquemas también más adelante. Si la notocorda está entonces acá en el centro del embrión, por debajo del tubo neural ya formado acá, y por encima del endodermo. Igual tampoco está otro esquema para ver el desarrollo de esta estructura. Vemos a la izquierda imágenes de microscopía electrónica de barrido. Vemos cómo el proceso notocordal inicia en la línea media, son células que van migrando representadas en rojo y van migrando hacia el polo cefálico hasta, hasta acá, hasta la parte de la membrana bucal, ya le llama acá, vendría a ser lo que después va a derivar en la boca. Tenemos estos dos cortes que son, estos dos esquemas que son en orientación longitudinal y estos en, eh, en corte transversal, y vemos como cuando van migrando van a tener un espacio entre primero la lámina notocordal, que vendría a ser una placa precordal, vendría a ser el precursor, y a medida que se va desarrollando va cerrándose, y el espacio que queda en el medio cuando se volvió como conducto va cerrándose para quedar una estructura compacta. Acá todavía le dibuja con un pequeño espacio, pero luego esto desaparece, se cierra y es bien compacto. La notocorda entonces tiene como funciones definir el eje del embrión y le proporciona rigidez. Sirve como base para el desarrollo del esqueleto axial, o sea que más o menos vendría a ser como el sucesor de la línea primitiva porque se ubica en el medio, pero le da más rigidez ya también al embrión e indica el sitio futuro de los cuerpos vertebrales. La lantoides es otra estructura que se desarrolla también, que es una evaginación del saco vitelino que se proyecta hacia el pedículo de conexión en el día 16. Posteriormente originará el uraco, y el uraco originará el ligamento umbilical medio, eso ya es en la vida adulta. Los vasos de la alantoides forman lo que van a ser las arterias y venas umbilicales para la nutrición del feto. Su función es participar en la formación inicial de la sangre y en el desarrollo también de la vejiga urinaria. Bueno, este esquema, que es la cavidad, acá tenemos todavía representado lo que es, acá vendría a ser el embrión, ya orientado con un polo cefálico y un polo caudal. Y vemos como esta pequeña proyección que vemos acá del saco vitelino es lo que va a ser la alantoides, que va a ser el precursor de los vasos para nutrir al feto, ¿sí? Vamos a ver un repaso también lo que es la neurulación o la formación del inicio, el inicio de la formación del sistema nervioso. La neurulación empieza con la formación del tubo neural. El tubo neural se forma a partir del ectodermo, que se condensa en el centro, por encima de la notocorda, para formar la llamada placa neural, que es el primorio del sistema nervioso central, la primera etapa. Este neuroectodermo, ya llamado, se extiende hasta la membrana bucofaringea en su extremo caudal, y en el día 18 se invagina para formar el surco neural. Tenemos acá este esquema en que vemos este ectodermo condensado, que llamamos placa neural, en un color celeste más claro, por encima de la notocorda ya formada, que está representada acá en rosa. Entonces vemos cómo esta placa va invaginándose, o sea que en el centro va teniendo como una depresión más marcada, va hundiéndose, y hacia los extremos laterales va sobresaliendo esto, que van a ser los pliegues, le llamamos. O sea que por fuera los pliegues y por dentro la depresión o surco neural, que se va haciendo más pronunciada a medida que va proliferando este ectodermo, que ya le dice neuroectodermo al libro, y a medida que va proliferando van uniéndose estos extremos que sobresalen hasta estar en contacto y finalmente unirse para cerrar este tubo neural. ¿Sí? El tubo neural entonces queda acá derivado de este ectodermo, y lo que veíamos acá representado con
Esto vendría a ser el resto de ectodermo que queda, que no forma parte del sistema nervioso, se queda formando en este esquema lo que vendría a ser la epidermis, que es otra estructura derivada del ectodermo. El surco neural presenta entonces a ambos lados lo que había dicho, los llamados pliegues neurales, sobre todo en el extremo cefálico donde está más desarrollado. Luego los pliegues se funcionan, o sea que entran en contacto y se funcionan y forman el tubo neural. Y los pliegues son los primeros signos del desarrollo del encéfalo. Vemos acá en este esquema de la derecha un corte oblicuo vendría a ser este esquema, en el medio una vista longitudinal superior y acá una vista transversal del disco trilaminar en el embrión. Vemos cómo esta placa neural, que es ectodermo, va desarrollándose, deprimiéndose en el medio y va sobrelevándose las partes laterales hasta unirse. Vemos acá en este esquema, si pueden ver en el medio, como vemos desde arriba, que en el extremo cefálico, que está más hacia arriba acá, va siendo también más evidente, va desarrollándose más este proceso de la placa neural. Vemos por eso acá más ancho. Está representado en verde. Entonces vemos que hacia el polio cefálico va siendo más ancho y vemos que se va como afinando hasta la porción caudal. ¿Sí? Una vez que se cierra esto, este tubo tiene dos orificios. En la porción anterior le llamamos neuroporo anterior, que está en el extremo cefálico, y en la parte posterior, el neuroporo posterior, donde está hacia el extremo caudal. Cuando se van cerrando, a los costados podemos ver representado también estas estructuras que son los somitas, que son derivadas del mesodermo, representadas ya acá, están a los costados del tubo neural formado. Entonces los somitas, vamos a ver un poco más, son formados hacia el final de esta tercera semana del mesodermo paraxial, es decir, la capa media hacia la parte más en contacto con la parte media, por eso paraxial, cercano al centro. Aquí se condensan y comienzan a dividirse en cuerpos cuboides emparejados, o sea que tenemos de a pares, uno derecho y uno izquierdo, llamados somitas. Se segmenta en 38 bloques que originarán elementos del esqueleto axial, músculos y la dermis, y aparecen inicialmente en la futura región occipital y se desarrollan en dirección cráneo-caudal. Así como veíamos acá, que la porción cefálica es como que le va ganando siempre a la porción caudal. Entonces decimos que el desarrollo tiene un sentido cráneo-caudal. Primero se desarrolla la cabeza y luego los pies, una forma de recordar. Vemos en este esquema de la derecha los cortes transversales, de cómo en la parte media está representada acá con azul. Vemos cómo a los costados de este eje, acá vemos la notocorda, es esto pequeñito que queda acá, más rojo. En azul es el ectodermo que se va invaginando para formar el tubo neural, y en los costados vemos cómo se van condensando estas células del mesodermo para formar los somitas, perdón. En la estructura de los somitas la dividimos en tres: un dermatomo, del que deriva la dermis y el tejido subcutáneo de la piel; un esclerotomo, el que deriva el tejido mesenquimático, la columna vertebral, cartílago y hueso; y un miotomo, del que deriva la musculatura voluntaria para el segmento en el que está el somita, ¿sí? Lo que acá el miotomo vendría a ser esto, el hematomo está un poco más externo, y el esclerotomo que está más interno, ¿sí? Está el tubo neural y esto es el notocordo, la notocorda, ¿sí? La condensación que está al lado del mesodermo es el somito. Este otro suceso que ocurre esta semana es la vasculogénesis y angiogénesis, que es la formación del sistema vascular, por el cual empieza la circulación sanguínea y empieza la nutrición del feto. Ya empiezan a formarse los órganos y cada órgano va a tener eh, su, eh, sus vasos, su sistema vascular asociado para poder nutrirse. Se origina esto a partir de dos procesos, que es la vasculogénesis
Y la angiogénesis, la vasculogénesis es la formación de nuevos canales vasculares a través de células precursoras llamadas angioblastos, que son células que originalmente están flotando, pero luego se organizan para formar estructuras tubulares por las que circula la sangre. Y la otra forma es la angiogénesis, en la que se forman vasos sanguíneos, pero a través de vasos preexistentes ya. O sea que tienen un precursor, no son los angioblastos los que originan en la angiogénesis. Acá podemos ver en este esquema los vasos sanguíneos, que son estas estructuras más tubulares, y vemos cómo a partir de los angioblastos vemos cómo se van condensando y van adquiriendo esta forma tubular con una luz central para formar los vasos. ¿Sí? Esta es la angiogénesis, por el cual se van fusionando los vasos también. Y estos son los que van a dar origen después a los vasos para que cuando los vasos ya derivan de estos formados le denominamos angiogénesis. Otras estructuras también que ya vamos a ver relacionadas con la circulación son las vellosidades coriónicas o vellosidades coriales, que son estructuras de la placenta. ¿Sí? La placenta es la que tiene las vellosidades. La placenta es un órgano temporal, o sea que es un órgano que se forma solamente para el embarazo, y una vez que termina el embarazo, generalmente o sea, que se expulsa y desaparece, no tiene otra función, pero vemos que tiene estructuras, es un órgano fundamentalmente vascular que sirve para la nutrición del feto, en el que tenemos estas estructuras vasculares llamadas vellosidades, que tienen en su etapa de formación tres fases, ¿sí? Tenemos una vellosidad primaria, una secundaria y una terciaria. En la primaria, la estructura está formada por un centro de células del citotrofoblasto rodeadas por células sin sitio trofoblásticas. Esto luego el centro se ve invadido por mesodermo para formar la vellosidad secundaria. Vemos como las células del citotrofoblasto se van disponiendo de una forma más periférica, rodeando a este centro mesodérmico. Las células sin sitio trofoblásticas siguen acá, pero van disminuyendo su grosor, y la vellosidad ya completamente desarrollada ya está invadida por vasos sanguíneos del mesodermo, ¿sí? Vasos capilares que vemos acá. Todos esos capilares, entonces, rodeados del tejido conectivo, alrededor una capa de células citotrofoblásticas y sin citotrofoblásticas, que cuando ya está bien madura se quedan así como en nódulos nomás, no es que rodean completamente a la vellosidad. Estamos viendo, estos son todos cortes transversales de esta estructura. Acá a la derecha podemos ver cómo se ve con hematoxilina y eosina. Acá ya vemos estos cortes son más bien oblicuos, no se ven bien transversales como en el esquema, pero ya vemos acá una velocidad terciaria o velocidad madura, porque ya tienen vasos sanguíneos. Una vez que aparecen vasos sanguíneos ya hablamos de velocidad terciaria. Y vemos cómo las células del sincicidio trofoblasto se ubican condensadas como nódulos hacia la periferia, perdón, y la capa esta de células cúbicas, que son las células del citotrofoblasto. ¿Sí? El mesodermo acá en el medio, entre los vasos sanguíneos. En el primer trimestre las que predominan son las velocidades primarias, y en el tercero deberían solamente haber velocidades terciarias. ¿Sí? En el tercer trimestre, el último trimestre del embarazo. Y en el medio a veces podemos ver velocidades en todas las etapas, a medida que van madurando. Que menos un repaso de la clase que tienen subida subida en el Classroom. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, quiere que repita algo. Está un poco largo el día de hoy. Si pueden